Mi nombre es Francisco González Mérida, el 17 de noviembre de 1926, Villanueva del Rosario. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? Mi abuelo, que era un borracho, mi abuelo le gustaba mucho el aguardiente, casi todos los días estaba borracho, y mi abuelo era albañil. ¿Es el abuelo por parte de su madre o de su padre? De mi madre. De su madre. De mi padre era el campo, de mi padre no era. ¿Los conoció a todos? Sí, conocí, pero a mi abuela por la parte de mi madre no. Porque ella murió en el año 10, y yo nací en el 26, y tenía mi madre 8 años cuando se murió su madre. Los otros sí los he conocido, el de mi padre sí, mi abuela y mi abuelo. Ellos murieron con 80 años. ¿A qué se dedicaban los de su padre? Los de mi padre al campo. ¿Que tenían un pedacito ellos o trabajaban? No, que trabajaban por cuenta ajena, y lo llamaban a trabajar, al cortillo. Y mi padre fue mucho tiempo de estos, los cortillos que decían gastero. Gastero era que hacía de comer, a lo mejor iban al cortillo, iban 20 de aquí a Escardar, a la Peña, a la Antequera, y él era el gastero, era el que llevaba los gastos. Los gastos los llevaba él, mi padre. Fue mucho tiempo mi padre. ¿Su abuelo trabajó el campo y tenía alguna especialidad? O... No, obrero del campo, mi padre lo mismo. ¿Qué tipo de trabajo se podían hacer antes en el campo? Que supongo que son los mismos que ha hecho su padre y usted... Era arar, para sembrar, la siembra, escardar, segar y aventar, para sacar el grano, trillar. ¿Su abuelo sabía leer y escribir, por parte de su padre? Los dos sabían poco, pero sabían. Por lo menos poner su nombre lo ponía. El padre no sabía mucho, pero también sabía, por eso llevaba de los cortillos, donde estaba de los gastos. De los gastos de mi padre. Pero su mi abuelo escribía también su nombre, lo sabía poner. ¿Era persona muy religiosa su abuelo por parte de su padre? Bueno, entonces no había mucha religión, ellos no eran muy, porque eran del campo, entre del campo no eran... Tampoco acudía mucho a la iglesia ni nada de eso, ¿no? Mucho a la iglesia. Me dice que trabajaba en el campo. Entonces, antiguamente, cuando se trabajaba en el campo, ¿en qué condiciones se trabajaba? Me refiero a esos horarios, no había a lo mejor... Horario de sol a sol. Ahí no había... El horario era de que salía el sol hasta que se ponía, ahí no había horario. Claro. Pero de 8 horas ni 7 horas, ni domingo no había tampoco, ni nada, eso el domingo a ahora. Y el sábado y todo eso. Eso no había domingo ni sábado. Eso era todos los días que salía el sol y al campo. Antiguamente lo que sí marcaría un poco el tiempo de la estación y todo eso sería la época. Sí, bueno, como ahora, ¿no? A lo mismo. Ahora es el tiempo de la aceituna. Claro. ¿No? Luego viene el verano, es lo mismo. ¿Qué se ha cultivado por esta zona para buscarse la vida en el campo? Aquí, trigo, empezaba por la berza, haba, galbanzo, lanteas, trigo, cebada, maíz, de todo eso se sembraba aquí. Se sembraba, y esta tierra es tierra buena, ¿no? Sí, la tierra sí es buena. Ahora lo que está ya casi todo puesto de olivo, pero ha sido de 20 años para acá. Antes era todo, había un poco de olivo. Antes había más cultivos diferentes, sí, antes ¿no? Casi todo era... ¿Había algún tipo de cultivo especial de esta zona? No, porque en los pueblos de aquí era toda agricultura, lo mismo que vinieron al Trabuco, Archidona, Antequera, claro. Todo eso era cultivo del campo. ¿La tierra aquí, en aquellos tiempos de su infancia y de su abuelo, de sus padres, estaba muy repartida o había...? No, este pueblo siempre ha estado repartido. No como, hombre, había también gente que ha tenido cortillos, como aquí dice, pero que aquí, en este pueblo es raro el que no tiene algo. El que no tiene un pedacito ha tenido un pedazo de tierra, ¿no? En el Trabuco no, el Trabuco es peor. Allí, Sí. allí es más ricachón. Ese pueblo que está a 5 kilómetros de aquí ha tenido siempre más pobreza que este. Claro, porque había más desigualdad. Había gente que tenía mucha tierra y otros que no tenían nada. Aquí la gente, o sea, me dice que tenía un pedacito de tierra y más o menos iban tirando con... Sí, y la tienen. La aceituna también ha sido, el olivo también ha sido una fuente de ingresos. De ingresos grandes. Sí. Ese es el ingreso que hay ahora más grande aquí. Ese es el olivo es el ingreso más grande, la aceituna. Produce bien la aceituna de aquí, ¿no? Sí. Me dice que desde hace 20 años a esta parte se han plantado todavía más... Más olivo. Antiguamente, ¿cómo era la forma de trabajar el olivo? Que ha cambiado, supongo, la de hoy, porque hoy ya hay muchas máquinas y muchas... Antes era subir con una mantilla, algunos ponían una mantilla que tenían de la cama y la llevaban para poner debajo del olivo, para echarla con palos, a palo. Claro. Y las mujeres recogiendo del suelo. Otra vez se echaba al suelo y se cogían del suelo todo. Supongo que unas cuadrillas muy grandes, ¿no? Sí, cuadrillas grandes. Ahí como el Tardón y eso, iban muchas cuadrillas de la casa iba a lo mejor 3 o 4.
El Tardón, que es una finca Y grande. una finca grande. Ya lo han partido entre 10 o 11 ellos, pero hasta ahora era la finca más grande que había aquí. Boque, otro cortillo que está ahí. También que cuando... ¿Había muchos cortijos antiguamente aquí en este pueblo? Sí, había. Pero pertenecen casi... Los cortillos más grandes pertenecen a la región de Antequera, porque aquí Antequera se mete ahí en el puente. La región de Antequera se mete ahí en el puente y va a derecha ahí a la sierra. Supongo que también habría mucha gente en la época de su padre y de su abuelo que se iría a trabajar a Antequera. Antequera, antes lo he dicho, al cortillo este de La Peña, la Boguilla. De aquí hay mucha gente a los cortillos esos de Antequera. Se iban a trabajar como Ahí, jornaleros, como, ¿no? sí, como a escardar, a segar, a recoger aceitunas, iban. ¿Qué podía ganar? No sé si es muy difícil que recuerde aquello. Cuando usted era pequeño, ¿qué podía ganar su padre o su abuelo trabajando de jornalero en el campo? Por Pero un podía jornal. ganar 3 pesetas. 3 pesetas. Eso Luego estamos dirían que hablando subía- antes de la guerra. Sí, luego dirían que subió a 5 pesetas. Y así, luego a 8 pesetas iban subiendo. Y la cosa estaba en que cuando había buena campaña había más trabajo, pero cuando no... Pero luego tenía otras cosas, que en el año 40, para comprar un kilo de pan necesitabas 15 pesetas. Y a lo mejor ganaba 5. Me ha dicho que eso era más o menos la fuente de ingreso que había aquí en el pueblo. Sí, sí. Supongo que habría una pequeña industria alrededor de la aceituna y del Los cereal. molinos, sí, los molinos. Había 2 o 3 molinos aquí. ¿Cuántos molinos había de cereal? De moler harina, vamos a ver que yo me acuerde, aquí había 2, 3, otros allí en las huertas 4, otros, por lo menos 5 molinos había. ¿Que lo llevaba una familia, lo explotaba una familia? Sí, o una familia lo llevaba. lo A lo llevaba. mejor tenía, el molinero era a lo mejor, tenía el peón, con agua. Con agua. Había una alberca que llevaba el agua y el agua hacía andar las piedras Sí. para moler el trigo. Claro. Y luego supongo que habría muchas taonas, muchas panaderías Sí. también, ¿no? Ahora había 2 o 3. Había una de ellas sí que había, que le diré de Tedoro, que antes era del abuelo, luego ha sido del padre y ahora es del nieto, que era sí que había. Y otra que le diremos aquí por apodo Los Huevos, que es Ruiz Mérida, que también era de sus padres, ahora tiene un hijo, la tienen los nietos. Esta que haya llegado aquí es nieta de Tedoro. Ajá. Esa era su abuelo, tiene todavía la panadería. En los molinos de aceite, ¿cuántos molinos de aceite podía tener Villanueva del Rosario en los años 30-40? Pues eso tenía los molinos de aceite, ¿no? Sí. Pues tenía en la huerta tenía uno, en la huerta uno, aquí tenía otro y otro ahí, 3 o 4 había, de aceituna. Y el aceite que daban, yo pagaba la molienda y me daban el aceite. Ese era Eso era de los 30 o 40. Luego ya no, luego ya las cooperativas ya las llevaba al molino y luego el que compraba las aceitunas, como salían, te las pagaba como quería. Ya eso variaba. De 40 para adelante ya varió. ¿Y había aquí algún tipo de fábrica de cereal o de aceite que exportaba afuera No, productos? afuera, bueno, aquí afuera no, aquí vendían el aceite. Cuando yo le he dicho de los años 30 a los 40, había unos atroes que cada cosechero, y yo cogía 1000 kilos, los metía en mi atroe y el día que me lo iban a moler, me llamaba el fabricante y me los molía. Y el aceite que daba, me lo daban. Ajá. Y yo quedaba tenía- para el consumo Y familiar. para el consumo familiar. La aceituna, el olivo, entonces tendría mucho menos cuidados que ahora, ¿no? Porque el Supongo. pastor no tenía ninguno. El Claro. olivo se sembraba, no como ahora, sulfato, no había sulfato. ¿Qué es lo que se trabajaba? ¿Qué es lo que se le hacía al olivo Al a lo olivo, largo del año? cavarlo. Cavarlo solamente. Y revinarlo. El olivo no era nada más que cavarlo y revinarlo, ya está. ¿Se abonaba antes los olivos? No, olivos no, antes No. no. Ahora sí. Ahora se le echan abono para que produzca Ahora más. se le echa de todo. Herbicidas. Herbicida y todo. Me ha dicho que esa más o menos era ¿Había algún tipo de industria de artesanía en el pueblo, de cerámica o de esparto? No, ahí que hacía serones, pero eso era a lo mejor un trabajador que iba de día al campo y de noche hacía pleitas y hacía puertas para recoger aceitunas, Claro. hacía serones para las bestias, echarle el serón en lo harto, cargarlo de estiércol. Claro. Después de dar su jornada en el campo es cuando hacía, en la velada de la noche, ahora en el invierno, hacía sus pleitas, y todavía hay aquí un muchacho que hace pleitas. Los trabajadores que iban al campo, como su abuelo, sus padres después, ¿pertenecieron alguna vez a algún sindicato? ¿Había algún sindicato aquí en el pueblo que...? No, aquí hay uno que le decían
Pepe Carneros, que era el cacique, como dirían antiguamente, el cacique. Sí. Y ese era el que mandaba aquí, diría. Pero ya ese se murió siendo yo chico. Sí, se murió ahí más para ahí en la calleta y por... Era un cacique, era más o menos... Aquí le decían el cacique, que era el que Pepe mandaba. Carneros. Mandaba más que el alcalde, ¿no? Y era el más ricachón. Me dice que no conoce que hubiera sindicato en la época de eso, que perteneciera a algún sindicato ni nada parecido, ¿no? No, entonces no había sindicato. Entonces, ¿los jornales iban pagados al día? Sí, sí, según, si era por el escote que le llamaban, que iban por 40 días, entonces cuando venían del escote, es cuando a lo mejor mientras estaban trabajando pedían un anticipo y le daban algo, pero hasta que no terminaban el escote, que a lo mejor era de 40 días, o de 30 o de 20, entonces venían ya del cortillo, no tenían que estar durmiendo allí en un cortillo en la paja. Eso también pasaba, ¿no? Que iban a trabajar fuera, a lo mejor a 10 o 12 kilómetros. Y además, no, el que iba de aquí a 4 o 5 kilómetros, ese venía a su casa. Claro. Muchos, otros no, otros se quedaban en el cortijo. ¿Había mucha gente que trabajaba en cortijo fuera toda una temporada larga? Sí, muchos del pueblo, claro. Aquí iban muchos al cortijo a trabajar y se quedaban allí a dormir. Y en los cortijos aquellos dice que las condiciones eran, pues bueno, no era tampoco... Dormían en la paja. Una manta que se llevaban de su casa y era la cama que tenía. La cama que había. Y si iba la familia entera, se iba con la mujer... pero ya cuando ya iban a eso era la aceituna, ya ha sido después. Claro. Ya ha sido ahora ya hace 20 años o 25 para acá, cuando iban ya con las mujeres, iban ahí a la parte de Archidona también, a coger aceitunas, a unos cortillos que hay ahí, y ya se iba la familia. Y entonces dice que le hacían un corte como si quedamos una sábana cortada aquí, y ahí paraban a la familia. Y ahí estaba la familia viviendo. Su abuelo por parte de su padre eran trabajadores como la mayoría de aquí, tenían un nivel económico normal. ¿No? Lo que ganaban. Lo que ganaban. Mi abuelo tenía 4 varones y una hija, que era mi padre y otros 3 hermanos. ¿Cómo era la casa de su abuelo? La casa de mi abuelo era chica. Había una salilla que era donde dormía mi abuelo y una camarilla que dormían mi padre y los hermanos. Allí una camarilla chica, en colchones en el suelo. En colchones en el suelo, porque entonces las camas... colchones que eran de panocha, no de... De maíz, ¿no? Sí, de maíz, de panocha de maíz. ¿Cómo eran los desplazamientos de la gente cuando tenía que irse a un cortijo, lo que sea? ¿Había muchas bestias en el pueblo? No, iban andando. De aquí tiraban andando y de aquí iban a la peña, iban a la ovejilla, ahí por el camino real de los que hay, con su manta, y al escote iba con compañía, iban 14 o 15, iban todos andando. Todos andando. Y luego cuando venían andando. ¿Y había ocasiones en las que iban en burro, en borriquilla? El burro que era el que llevaba venía del cortillo, el encargado del cortillo que venía por la gente, era el que traía un burro, lo cargaban con todas las mantas y con los taleguillas y ellos detrás del burro y así no iba. Y supongo que en casi todas las casas, no sé si la de su abuelo, había un burro y una... Era probable que hubiera algún animal de... Sí, una burra tenía mi padre. ¿Y con eso qué hacían, con la burra? Cuando iban de escote, pues iban 10 o 12, todas las mantas las echaban en la burra y si llevaba una taleguilla con pan o algo, pues iban todos en compañía y la burrilla cargada, así iba. Y los mulos también se utilizaban mucho para el campo, ¿no? Normalmente... Sí, pero los mulos era para... Pero ellos ya estaban más... En el pueblo también había mulos, aquí vivo, mulos hasta ahora poco. Pero donde habíamos mulos ahí en los cortillos, que había 15 o 20 yuntas de mulos, en cada vacas, cortijo, en las navillas, en los bosques, en todo eso había. Claro, tenías que tenerlos para trabajar, ¿no? Para trabajar, claro. Entonces no había tractores. ¿La casa de su abuelo fue luego la de sus padres? Fue de mi padre, sí. Luego fue la casa de su padre donde usted ha vivido, ¿no? Sí. No. Yo viví en la casa de mi abuelo, pero por la parte de mi madre. Ah. En la parte de mi padre no. ¿Cómo era la tía mía? Me ha hablado algo sobre su abuelo por parte de su madre, que era este que me ha dicho que le gustaba un poquito. Que trabajaba en la obra y le gustaba mucho el aguardiente. Antiguamente eso pasaba también, ¿no? Que había, no sé, la gente, la diversión que había era la cantina, ¿no? Era el bar. ¿Y su abuelo le gustaba algo más de lo normal? Mi abuelo le gustaba mucho. A mi abuelo de parte de mi madre, eso era el día que no estaba harto aguardiente. Era albañil. Y ese era albañil. Sí, trabajaba en la obra. Albañil antiguamente no es como albañil ahora, ¿no? No.
¿Qué? Pero antes haría una casa y se caía menos que la de ahora. En la casa que yo vivo, es una casa antigua, y esa tiene unos padres así, y ahora no se cae en la vida. Esa casa, tiene más de 100 años. esa casa es la casa que fue de su abuelo, que pasó a su padre, que ahora le ha quedado a usted. ¿Cómo es esa casa? Digo, ¿qué habitaciones? La que era de mi padre las tiene mi hermano. Ah. Yo tengo otra que compré después. Que es también Pero antigua. está también cerca de la de mi padre, la misma calle. ¿Cómo era la que usted vivió de niño? ¿Cómo era esa casa? Antigua, una casa antigua. Y luego ya mi hermano se fue, uno se fue a Francia, el otro se fue a Alemania, y cuando mi padre murió la echaron abajo. Y han hecho las casas, ya las tienen nuevas ellos. ¿Cómo se construía? Porque usted lo habrá visto de su abuelo y después lo habrá visto en más gente. Supongo que las paredes no había ladrillo, entonces, ¿cómo se hacía? No, de piedra y barro y yeso. Y la forma de trabajar tampoco había excavadora ni nada de eso. No, ¿qué va? Eso era todo a mano. Todo a mano. Todo a mano. La pared, una pared ancha de 50 centímetros lo menos, de 40 a 50 centímetros, primero de barro y piedra, y la reforzaban con yeso. Con yeso. Eso sí, vamos ahí en el campo que le dicen aquí en Brosque, que echaban yeseras y vamos por el yeso. Por el yeso. Y supongo que eso, construir una casa en condiciones tardaría mucho tiempo, ¿no? Una casa... Pues me parece que hoy tardan más que entonces. Sí. Sí, hoy yo lo veo que se tiran 5 o 6 meses y antes el albañil trabajaba más. No, es que trabajaba de rebasor. Y eso, claro. Cuando harían una pared, aquello no se mueve. Y supongo que tendrían más maña que los de ahora, porque había menos... No, ni había peritos ni nada. Era albañil, le decían, pero... La albañil era todo, era el arquitecto... El arquitecto era todo, el albañil era todo. Y claro. era del campo. Cuando no había obra, pues a coger aceituna. ¿Su abuelo era muy solicitado como albañil? En aquellos tiempos yo ya lo conocí mayor, ¿sabes? Pero yo diría que había un cortillo que le decían el Gumeo, tuvo mi abuelo, el padre de una tía mía, estuvieron haciendo el cortillo y lo hicieron. ¿Y un albañil en un jornal podía ganar lo mismo que un hombre del campo? Poco variaría. Era parejo, ¿no? Entonces, siempre algo ganaría algo más, podían ganar una peseta o lo que fuera más, pero poco. Pero poco más. ¿Cómo era la casa que construyó su abuelo? ¿Qué número de habitaciones tenía y cómo...? Ya la de mi abuelo era más grande, sí. Porque de la de mi abuelo han salido 2 casas, pero no había nada más el bajo, que le decíamos el comedor, que era, en lo hondo había, al lado estaba la cuadra de una burra que tenía, y al otro lado la habitación del dormir, y arriba estaba corrida toda la cámara. Todo corrido. Para dormitorios también, ¿no? Todo, pero corrido. No las habitaciones cortadas ni nada. La cuadra estaba al lado del comedor. Antes entraban, en muchas casas Sí, entraban sí. las bestias La por la puerta. cuadra estaba al lado de la cocina, al lado del comedor. ¿Sí? Entraba la bestia por la puerta, ¿no? Claro, por la puerta. Eso antiguamente era... Sí, por la puerta de la principal, entraba la bestia. Y las cocinas supongo que eran cocinas serían de leña, ¿no? De leña. Mi padre la tenía de leña. Supongo que eso requería que casi siempre se fuera a buscar leña para cocinar y eso, Y ¿no? luego había otras cosas que también cocinaban. Ponían un hornillo que era de lata, lo llenaban de paja, le metían fuego por abajo y ponían el cero en lo alto. Para hacer de comer también. Eso eran las cocinas. ¿Había luz eléctrica en la casa de usted? ¿Usted recuerda de pequeño la luz eléctrica? Sí, en mi casa sí había, porque el molino que le decimos, aquí le decimos el molino de las 3 piedras, ese daba luz al pueblo. Un molino que fue el que le decían Juaico, que luego lo mataron al hombre comiendo. Lo mató, le pegó 1 o 2 tiros comiendo. Pero eso fue antes de la guerra, eso fue en el 33 o el 34, cuando estaba el hombre comiendo y lo mataron. Y ese hombre es el que daba luz al pueblo. Ajá. Y luego ya vino la esta de... O sea, de usted de Vélez. pequeño conoce que había luz en el pueblo. Sí, yo, desde que yo tengo razón, yo he visto siempre luz. Y Aquí bueno, en el pueblo. luego habría candiles y eso Candiles, para sí, claro. y velas también. Y entonces aquello tenía un dedo gordo así, y en el gordo se echaba el líquido, y luego por lo harto se le pegaba fuego y ardía. Un quinqué, le diría, el quinqué. Eso. El quinqué. ¿Se acordaba usted antes? El quinqué. El quinqué. El Y eso en quinqué. todas las casas había un candil, un Sí, quinqué. en todas. Yo todavía tengo allí el candí de que tenía mis padres, lo tengo yo en mi casa, el candí. Lo tiene guardado, ¿no? Lo tengo guardado, el candí. Agua corriente No, agua corriente no, había ¿Cómo? una fuente. Una fuente, En ¿no? el pueblo, ahí a la raya del pueblo, y otra allí y otra arriba, había 3 fuentes. Iban todas las mujeres, supongo. Iban eso.
Eso, y luego a lavar iban al río. Se llevaban el cardero con ropa y iban al río a lavar. Un lavadero grande. Sí, pero el río ya tenían sus losas y ahí lavaban la ropa. El agua corriente que cogían de ahí era para beber, para lavarse, para... Sí, el agua de la fuente. Antiguamente la higiene personal no tiene nada que ver con la de hoy. No, ¿no? eso no tiene que ver. Entonces ni había de esto que hay ahora, cuarto de baño, eso que para... ¿Y eso y cómo antes, era? para renunciar al patio. Al patio. Al patio, renunciar al patio. No había Nada. retrete ni nada. Nada, al patio. Y al campo, ¿no? Supongo. En el campo. Me ha contado un poco cómo era la casa de su abuelo. ¿Cómo era, por ejemplo, también el acceso a la sanidad? Me refiero a cuando se ponía alguien malo en la familia, ¿qué ocurría? Un médico había aquí. Un médico del pueblo, ¿no? Del pueblo. Y supongo que era de pago, ¿no? Sí, de pago. Tenían seguro hecho y era de pago. Sí, el médico era de pago. Pero tenía seguro, tenía... No, el que quería asegurarse, a lo mejor pagaba por meses. Pagaba una pequeña... Pequeñas gotas y le debían don Antonio Bernal. Eso fue antes de la guerra, el hombre. Y el médico, por ejemplo, en su casa ocurrió que tuvo que acudir varias veces y a lo mejor no había dinero para pagarle. Y mi madre tuvo una vez, cuando tuvo cría, la tuvieron que llevar al hospital, pero al hospital de Málaga, al hospital civil, que era el que estaba. Ahí en Málaga no estaba en el hospital civil. O sea que se ponía malo alguien grave y lo tenía complicado, ¿no? Tenían que llevarlo, pero iba al hospital civil. Claro, pero mientras llegaba, Mientras todo, no, muchas veces se quedarían los enfermos por el camino, ¿no? Ya ves. ¿En su casa hubo alguien con una enfermedad grave que ni los médicos no...? Porque claro, la medicina ha avanzado mucho y hoy día cualquiera se le coge pronto con una enfermedad mediana y se salva, ¿no? No se le ataja bien, pero antiguamente no pasaba eso, ¿no? Claro, y menos, si una hermana mía murió con 20 años, que iba detrás de mí. ¿Y qué fue lo que le pasó? Ahora podía tener 82 años y murió con 20 años del corazón. ¿Qué más enfermedades andaban antiguamente? Decían la tuberculosis. La tuberculosis, ¿no? De eso murieron muchos aquí. Mucha gente. De los que habían venido de la guerra, que venían tocados. Gente nueva, a lo mejor con 24, 25 años. Y morían de tuberculosis. Pero los que venían de la guerra, venían enfermos. Muchos niños también, ¿no? Y niños, era raro el día que no había un niño muerto, lo ponían en el alto de una mesilla, un chacal con 1 año. Cuando a nosotros nos envenenó uno con mitos cachondos, con 2 años, con mitos cachondos. Eso es una cosa que es así, que tira tiros, los ragales tirábamos. Ah, vale, mito, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Se envenenó? ¿Se los comió o algo? Que yo y otro hermano mío teníamos allí y se los comería y no nos dimos cuenta. Y cuando nos dimos cuenta fue cuando empezó a devolver y llamaron al médico que era don Bernal y al rato se murió, envenenado. Oh. Y con 2 años, el día que cumplió los 2 años. Ajá. Pero fue en el año 35. Eso es la sanidad, que era complicado y supongo que pagar, por ejemplo, cuando una familia tenía un enfermo grave, tener que pagar al médico y demás, había familias que a lo mejor no tenían ni para eso, ¿no? No tenían. Si en la farmacia le daban, porque la farmacia entonces daba muchas medicinas de balde, entonces cuando ibas de escote a trabajar, le ibas pagando al boticario. No había otra fórmula. No, y te hacía muchos meú, el boticario, no tantas pastillas como hoy, meú, hacía con el boticario, te daba un bote de aquello. Supongo que también en las casas habría remedios caseros para... Sí, bueno, eso sí, para dolores y eso, pero eso es un remedio de arreglo, una manzanilla, un té. Si te dolía la barriga, manzanilla... Un té, le echaban una milla aguardiente, porque decían que era bueno. Si estaba resfriado, por ejemplo, ¿qué podía tomar? Eso es lo que yo le he dicho. Una manzanilla, le echaban aguardiente. Si te dolía la cabeza... Otras veces te daban, cuando cogías de garganta, te ponían un papel de estraza con manteca, te lo ponías aquí atado. Si le dolía a uno la cabeza... Entonces no había pastillas. Entonces no había... Se ataba, yo me acuerdo que mi abuela, al decir eso, mi abuela dice que le dolía muchas veces la cabeza, ¿sabes lo que hacía? Mojaba un trapo, mojado, y se lo ataba aquí, para refrescarse la cabeza. Ese era otro remedio. Luego, como en todos los pueblos estaban los médicos, luego había curanderos también. Curanderos, sí, pero aquí en el pueblo este no había. No había, ¿no? Había que, decían, aquí iban algunos a un curandero que había en Río Gordo, unos que tenían bestias, y a lo mejor tenían un cáncer, lo que sea, decían, iban a Río Gordo. O ahí por encima del Trabuco que había otro, luego había otro curandero, pero aquí no había curandero.
Me va a contar también sobre su padre y sobre su madre, aunque sobre su abuela no me ha contado nada. La abuela en la casa que... Mi abuela se quedó un rayo, mi abuela, Sí. un rayo le cayó, estaba en un cortillo, cayó un rayo por la chimenea y estaba haciendo el puchero y la mató. Y mi abuela tenía 8 años cuando la mató. Y a mi abuela decían nada más la mariquilla al rayo, porque a su madre la mató un rayo. O sea, la madre de su abuela la mató un rayo. Así, un rayo que cayó por la Qué chimenea, curioso. ahí en el cortillo. Estaba haciendo el puchero y era una tormenta. Y ella se crió sin madre, Ella que se también crió sin sería madre. difícil en aquellos tiempos. Claro. ¿Y su abuela a qué se dedicó en vida? En vida nada, a la casa, a cuidar a los hijos, porque tenía 4 hijos y una hija, eran 5, hasta que los crió. Ya ves, son bastante Tenía tareas. 4 varones y una hembra. ¿Qué hacía entonces una mujer en la casa? ¿Cuáles eran las tareas que tenía? en el día a día? Pues lavar a los hijos, cuidar, hacer de comer. Lavar, hacer de comer, lavar entonces, limpiar Tenía que los... ir al río a lavar Claro. la ropa. Y- Claro, tenía 5 hijos. Y ella, ¿sabes? Y el marido 7, pues iba al río a lavar. Y fregar, Y fregar, entonces... le fregaban en ruillas. Claro. Entonces fregaban en ruillas, no como Claro. ahora con la fregona y eso. Y también encalar, ¿no? Era algo muy- Encalar, era eso muy- también encalaban ellas. Antiguamente también había gente en los pueblos incluso que encalaba, ¿no? Sí, Que se ahí dedicaba- siempre había 2 o 3 en los pueblos. Que se han dedicado Había a un eso. hombre que le decían Vidal, siempre había 2 hombres aquí que encalaban también. Y mujeres siempre han encalado también, algunas. Eso se hacía una vez al año, ¿no? Así, una vez al año. Antes que me ha hablado de la sanidad y eso, el encalar, yo había escuchado que también la cal era buena porque ahuyentaba mucho a los piojos y a Sí, la- eso sí. Antiguamente eso andaba también mucho, ¿no? Uy, eso andaba hasta ahora poco. Y eso había poca forma antes de combatirlo, ¿no? Pero yo de esa ahora que cuando entraron aquí la fuerza, Sí. pues tiraron unas cazadoras. Y unos cuantos agales cogimos unas cazadoras. Nos las pusimos y andaban de pie. Uy, ¿cómo No, pusimos? Andaban solas de los soldados que llegaron aquí cuando la guerra. Ahora le preguntaré por la guerra. ¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Cómo se llamaba su padre? Diego, mi padre al campo. Mi padre, no lo he dicho, era, en los cortillos era, ¿cómo le llaman a eso? Ya me he olvidado. ¿Manijero? No, era de estos que le hacían la comer a los sí, otros. el gastero. Gastero, mi padre fue mucho tiempo Un gastero tenía que coger nota de todos los gastos, ¿no? Sí, De- claro, en el cortillo a lo mejor le daba el señorito los garbanzos, le daba el aceite, le daba el pan, pero luego ellos tenían que, me daban a mí medio kilo pan, si habíamos 20 me daban 10 kilos de pan, y yo tenía que repartirle a cada uno O sea su que medio su kilo de padre pan. también sabría algo de cuenta, de matemáticas, ¿no? Sabía, por eso sabía, mi padre sabía algo. Sabía claro. algo. Por eso era gastero. ¿Le dijo que había ido a algún colegio aquí en el pueblo o de quién Sí, había sí, aprendido? estuvo, de chico estuvo en el colegio, ¿no? Un maestro que había aquí antiguamente. Que le dio clase, ¿no? Le dio clase, sí. Y se dedicaba a eso, iba entonces por todos los cortijos trabajando Sí, sí. con Sí, cuadrillas. lo grandes. llamaban, iba de eso, se llevaba, como yo le he dicho, iba a una cuadrilla y en la cuadrilla pues iban cargados de... Aquí en el pueblo, en la época de su abuelo, de su padre en este caso, ¿había algún tipo de... ¿Qué aficiones había? La gente... El bar, y otro jugaba, otro lo que hacía jugar, traían la paga y la jugaba. Entonces la gente le gustaban las cartas y le gustaba... Claro, un tío mío. Y perdían propiedades. Pero por verdad no podían perder porque lo que tenían era un hornal, pero si te habían estado 40 días y traían a lo mejor 20 duros, pues lo metían en el bar y lo jugaban. Muchos lo jugaban. Se lo jugaban y lo perdían y Y era lo una perdía ruina. y le quedaba a plano. Había estado trabajando de barrio. Había aficiones, por ejemplo, la caza, había aficiones... Los cazadores aquí no había. ¿Ahora cuándo hay? Ahora está todo el pueblo lleno de cazadores. Antes aquí había 2 o 3 cazadores. Nada más. Nada más, ¿no? Nada más. 2 o 3 Porque aquí no hay tampoco mucho No, aquí para... no hay mucho. Para vivir de la cacería tampoco, eran del campo. Los cazadores que había eran del campo. Que cogían conejos, Y cogían liebres, conejos. alguna perdiz, ¿no? Algunas y otros que ponían lazo. Sí, ¿no? Que no tenían escopeta, ponían lazo. Y se iban ahí a los cortillos, los monteros de ahí. Me ha hablado antes del campo, pero supongo que aquí también habrá habido alguna ganadería, ¿no? En los años 30, 40 había gente con cabra o con Sí, oveja. cabras sí había aquí siempre. Sí. Pero a lo mejor mi padre tenía 2 o 3, otro tenía otras 2 o 3, y había un ganadero y se las echaban al ganadero. Que no eran. Después sí había gente que. Pero había una persona que se dedicaba a cuidarlas todas, ¿no? Y otro, porquero que le decíamos, había otro que a lo mejor mi padre tenía una guarra
y se echaba al porquero, había un porquero. Se lo cuidaba. Y luego el porquero lo llevaba al campo y se le daba una gorda o lo que fuera, pues se lo llevaba de día al campo. Se lo llevaba para engordarlo, ¿no? Para engordarlo luego había que meterlo en el cebo. Para engordarlo ya era en la casa. En el patio ya se le molía maíz y se le echaba una vez maíz molido, otra vez entero. ¿Eso que era? Cuando ya tenía una edad... Pero ya cuando tenía un año. Ya pasaba en agosto, ya cuando se acababa la rastroera, en septiembre ya pasaba al engorde. Ya septiembre y octubre, y ahora en este mes se mata. Entonces las matanzas serían un acontecimiento también, ¿no? Claro, en los pueblos, ¿no? Porque entonces había algo más que... Claro, matanza era toda de chorizo, morcilla, tocino, como se hacía mucho puchero, que antes el puchero era todos los días, no era como ahora. Puchero, si era en el agosto, como decimos aquí en el verano, era mediodía. Y si era ya en este tiempo que entra, era de noche. Se comía mucho de noche fuerte también, Sí, ¿no? sí, fuerte, puchero y tocino de noche. Claro. Yo me he criado con tocino de noche. Claro. Y pardía se llevaba un bocadillo, ¿no? Pardía era a lo mejor un chorizo, morcilla, como le diríamos, chicharrones. ¿Qué platos típicos hay aquí por esta zona? ¿Qué se cocina así? Ahora y antes. Antes lo que cocinaba era el cocido, claro. De garbanzo, de habichuela, eso es lo que era antes, y papa, a mediodía papa frita, con huevo, claro. con un chorizo, eso era la comida. Eso es lo que había. Eso es lo que había. Y me dice que ganadería tampoco había mucha, que lo que había era gente que se dedicaba a guardar lo otro. El que tenía 2 cabras, el que tenía 3, juntaba a lo mejor 100 cabras, pero eran... A lo mejor el cabrero a lo mejor el cabrero tenía un par de ellas, o 3. Su padre me ha dicho más o menos en lo que trabajaba y cómo trabajaba. Había épocas, supongo que a lo mejor cuando el campo estaba más, había llovido mucho, había sequía, lo que sea, que se pasaba aquello estrecho, ¿no? Y luego ya haciendo mi madre por una milla tienda. Vendía también por un mostradorcillo allí en la casa. ¿Su madre cómo se llamaba? Gregoria. ¿Su madre sabía leer y escribir también? Sí, ¿no? Sí. ¿Y era una persona religiosa? Bueno, entonces iba un poco a mira, pero en fin, que ella no. De creyente sí era. ¿Aquí hubo teatro en el pueblo? Pero ya hubo teatro después, sí había teatro. Antigua... Y cine mudo de ese también hubo. Cine que salían los muñecos y no hablaban. Donde está la casa que pega por la casa, ahí es donde echaban el cine. Ahí había una fonda y ahí había un cine. Había una fonda y ahí había un salón grande, que ahora ya hay una casa, había un salón grande con chapa de lata. Que los ragales tirábamos piedras a la lata, porque como no nos dejaban entrar, pues queríamos entrar de barde, y el mudo que yo era pagado. Y era de barde, una máquina de esas, y salían los muñecos, pero no hablaban. Ese fue el primero que empezó aquí. Ese fue el primero. ¿Y iba mucha gente al cine? Entonces iban de noche, como no había nada más de lugar, pues iban ahí. ¿Y cuánto valía una entrada al cine en los años 30 o 40? ¿Cuánto podía valer? Ahí valía poco, eso valía un rabo, eso valía poco. ¿Y los niños no entraban al cine nunca o sí. tenían si pagaban, sí, pero si no pagaban no te dejaban entrar. ¿Y qué película recuerda usted de haber visto? Alguna vez traería, ¿no? ¿Qué película recuerda de haber visto en el cine? En el cine, yo de películas he visto muchas y no me acuerdo de muchas. Porque he estado 14 años también en un bar y había un cine. Y había un cine dentro. Y había un cine, pero he visto muchísimas. He visto a este que venía mucho del teatro, este que era muerto, Juanito Valderrama, traía una trupe. Una compañía de esas. Bueno, ahora le preguntaré por usted. Entonces me dice que hubo cine mudo y que de vez en cuando supongo que en las fiestas también vendría algo de teatro o alguna orquesta, ¿no? Eso, pero poco, pero había. Aquí. ¿Cuándo son las fiestas de aquí del pueblo? ¿Cuándo se celebraba? En octubre nada más, el 7 de octubre. El 7 de octubre. Ahora celebran otra la primera semana de agosto, pero eso ya fue... Nuevo, ¿no? Eso ha sido hace 20 años por ahí, que ya dieron del emigrante. Como había muchos de aquí que habían salido a Cataluña y venían, pues ya pusieron las fiestas del inmigrante, que es esa de agosto. Pero esa no ha sido nunca, siempre ha habido nada más la octubre. ¿Y en octubre qué se celebra? ¿Qué? ¿El patrón, la patrona? Los toros, siempre. Antes los toros los hacían aquí en esta plaza que hay. ¿Y qué hacían? Con vigas. ¿Soltaban un toro? Sí, soltaban una vaquilla. Por detrás que hay en esas casas, se las traían de la sierra, traían 3 o 4 vacas y las echaban. En las corridas, ¿no? En las corridas, sí, claro. No había corrida de toros, ¿no? No había aquí... No... Sí, de toros no, claro. De vaquillas de esas. Algunas veces sí traían novillos.
¿Y a dónde se toreaba? La primer plaza que yo vi con novillos fue ahí en Los Llanos. Ahí era la salida al pueblo. ¿Y era portátil o era hecha, de obra? No hecha de vigas, eran vigas hechas con vigas, como aquí las hacían. Ponían vigas así a atravesar y así. Y luego ponían vigas alrededor. Y ahí se toreaba. Ahí. Y Ahora sí, ahora viene clase portátil. Ahí recuerdas de pequeñito haber visto allí corrida, ¿no? Toros, aquí han toros. hecho siempre toros. Además de eso, ¿qué podía venir a la fiesta? ¿Qué venía? ¿Qué se ponía? ¿Unos cuantos puestos De turrón, y eso es lo que traían. Ahora viene ya y te ponen de comer y todo, eso es ahora nuevo. Ahora viene un garrido de eso y te pone ahí pollo asado. Antiguamente todo el mundo comía en su casa. En su casa. Claro, y lo que habría era para tomarse algo también. Sí, algo, pero iba al bar. Al bar sí había 2 o 3 bares. Ahí mismo había uno que todavía ahora está abierto también ahí enfrente. Y ahí se tomaba uno una copilla. Una copa. Y una orquesta, supongo que sí habría música en directo, ¿no? Pero poca orquesta. Poca, ¿no? Poca orquesta. Ahora sí viene. Ahora sí. Antiguamente venía a lo mejor una. Una de Iba Breva. De Iba Breva. Su padre y su madre también fue ama de casa. Sí. Y tuvo tienda, ¿no? Me ha dicho. Sí, ¿Cómo era la tiendecilla de su Una tienderilla, un mostradorcillo, allí vendía café, azúcar, tocino, cosillas de esas. Las cosillas que daba, bueno, ¿eso las compraría? ¿Dónde que las compraba? ¿En Málaga o...? No, aquí había un representante y se las mandaban, el tocino y todo eso lo mandaban de Granada. Y el azúcar y eso venía por el tren. Venía el tren ahí a la gasolina y luego iba un cosario de aquí que tenía un carrillo con 2 mulos y traía cosas de Salinas, los bultos que le habían encargado y del trabuco. Y los traía y los repartía aquí en las tiendecillas que había. ¿Tenía clientela? ¿Le iba bien la tienda? Sí, entonces era apuntado. Estos eran 5 rales, las X eran 10 rales, así era. Y habría mucha gente que lo dejaba fiado también en aquella época. Así era. Luego decía, como su marido a lo mejor iba de escote, como yo le he dicho, ¿sabes? A trabajar a lo mejor a un cortillo, se tiraba 40 días, pues luego pagaban lo que se habían llevado. Y pagaban todos juntos. Y luego pagaban lo que se habían llevado. Claro. Y llevaban un cartón, usted lleva uno, yo le apunto en el suyo y yo me apunto en el mío. ¿Y eso en qué años tuvo su madre la tienda? En los años, cuando yo nací, la tenía ya, eso era del año... ¿Antes de la guerra? Eso era del año 23 o 24, la tuvo hasta el año 40 y tanto. Supongo que... ¿Usted cuántos hermanos tuvo? Hermano, Sí. una piara. Y una piara porque me parece que son 9. Murió ese chico con 2 años, murió, y otra con 20. Quedamos 7. ¿Que se casaron muy pronto sus padres? No, mi padre se casó viejo, con 36 años. Pero mi madre tenía 22, eran 14 años. Mi padre era 14 años mayor. Bueno, pues luego le dieron tiempo de tener hijos, ¿no? ¿Ya ves? Sí. Todos los años tenían uno. Claro. Todos los años tenían uno, no te lo estoy diciendo. Claro. Mi madre era nueva, tenía 36 años, pero ella tenía 22. Entonces era difícil llevar una casa con tantos niños para adelante, ¿no? Porque pues la tenían que llevar. La tenían que llevar, no había ¿Qué iba más. a hacer? Otra cosa no iba. Claro. Usted le tocó vivir los años previos a la guerra. ¿Usted recuerda aquí, por ejemplo, las elecciones que hubo de la República? Yo me acuerdo me acuerdo de las comparsas que salieron en la República, que me iban vestidas y diría, a tu puerta hemos llegado capitalistas y obreros. Eso sí me acuerdo, porque estuvieron en mi puerta cantando. O sea, que se hacían letrillas políticas, Sí. Hablando de lo que estaba pasando. Que era cuando en la República. Y en la elección esa salió aquí, supongo, un partido republicano, ¿no? Salió uno un socialista. Y luego me acuerdo de las otras que hubo en el 36, me acuerdo, de esas sí me acuerdo, que salió luego ya uno que decían, a aquel le decían, era panadero, como lo de Anastasio, ¿sabes? Pero ese ya de izquierda. Pero entonces le llamaban a la izquierda, era como se presentaron, no por la izquierda, se presentaron por el Frente Popular. Había mucha gente de izquierda aquí en el pueblo, Entonces, que salió, pero ese igual que duró poco porque como... Entró en la guerra. Entró la guerra a los 4, eso fue en febrero, las elecciones, Claro. y luego entraron en octubre. ¿Y aquí había mucha gente de izquierda en el pueblo? Entonces sí había. Sí, ¿no? Entonces, hombre, yo era sacar, pero entonces había. ¿En su casa hubo alguien que perteneció al partido? Mi padre ni mi tío no pertenecieron, eso era neutral. ¿no? Neutrales. Ellos no pertenecieron a ningún partido. Ni estuvieron presos ni nada. Ni por un lado ni por el otro.
¿Cómo recuerda usted el primer día en el que estalla la guerra? ¿Cuál es la imagen que tiene metida en la cabeza de cómo se lo dicen o cómo se entera? O... No, yo cuando llegaron aquí los aviones tirando bombas, dijeron que la guerra, estalló una guerra, pero uno no sabía nada, uno con 9 o 10 años, no, que va a saber nada. ¿Aquí cayeron bombas? Sí, ahí en una ara que tenía mi padre, ahí mismo cayeron, en un olivo cayeron 2, y mataron el olivo, y luego ahí cayeron. Ahí en una casa, ahí en otra casa cayó un chico que estaba acostado, que ya se ha muerto un muchacho, pero se ha muerto nuevo, de un infarto y murió. Y entonces estaba en el hueco, la escalera se quedó, tenía la cuna y cayó la cara, la bomba, y no lo mató. ¿No lo mató? El chico tenía 4 o 5 meses. ¿Hubo muchos bombardeos? No, aquí no hubo nada, aquí cayó nada más, aquí nada más aquí bombardearon. Un bombardeo solo. Aquí nada más una vez. Y luego... 3 aviones que vinieron. ¿Y qué recuerda del resto de la guerra? O sea, ¿hubo aquí mucha resistencia? No, porque cuando entraron, los primeros que estaban ahí en Archidona. Y luego cuando entraron aquí, como iba al cerco, decían, uno de esas, que habían atacado por allí, por la costa arriba, y por aquí por Granada, pues los de aquí se fueron corriendo, porque le hacía la bolsa. Claro. Y dejaron el pueblo solo. ¿Y qué pasó antes de que estallara la guerra? Aquí fueron a por algunos señoritos y los mataron. Los mataron, ¿no? Aquí mataron 14 o 15 del pueblo. Antes de que entrara... En la guerra, cuando estalló la guerra. Pero digo, antes de que entraran las tropas nacionales, asesinaron a gente, 14, a señoritos. Sí, 14. 14 o 15 personas que tenían cierto estatus en el pueblo, ¿no? Sí, que mataron. ¿Se consideraban señoritos? Gente no, señoritos no, eran del campo los que mataron, pero... Conservadores, de ideas de derecha, ¿no? Fueran de derecha, pero que tenían tierrecilla y eso. ¿Y fueron fue la misma noche o fueron diferentes veces? No, la misma noche no. La misma noche mataron 4 o 5, luego mataron otros 2 o 3, no. ¿Usted qué recuerda de aquello? ¿Lo recuerda de que los cogieran, los prendieran en la calle, los llevaron a algún sitio, los tuvieron...? Sí, los prendían, iban a su cara por allá, lo llevaban en un cochecillo y a burlarlo. En la carretera mataron. Aquellos mataron 14 o 15, y luego entraron los otros y mataron al menos 40. Fue duro entonces, claro, porque se quedó el pueblo bastante dolido, ¿no? Claro, ya me cansa. Luego, claro, algunos de los que tenían algo, claro, corrieron, se fueron a Archidona. Y a eso le habían matado a lo mejor el padre, o el hermano, o lo que sea, o la mujer. Muchas veces en estos pueblos pasaba que no lo mataban a lo mejor por la idea, sino que lo mataban por envidias personales. Envidia. Los que mataron ninguno era ricachón. Ninguno tenía propiedades... Sí, a lo mejor tenía una yuntilla mulo, tenía unas tierrecillas, pero eso no era tampoco... Aquí funcionó comité, antes de la guerra hubo un comité de... Decían que había comité, pero yo como era... No se acuerda, ¿no? Pero no me acuerdo, pero que porque ahí echaban un mitin, dirían, en la iglesia, que luego la pusieron eso, echaban unos mítines y decían un comité que había. ¿La iglesia la quemaron? La iglesia no, la quemaron todos los santos y todos los libros y los quemaron. No, pero digo durante... La de ellos era el comité de ellos. Claro. Entonces era el comité donde ellos echaban los mítines, en la iglesia, y era donde daban los mítines. ¿Alguien de su familia participó, o sea, fue de izquierda o participó en el comité? De mi familia ni ninguno ha estado preso, ni con un lado ni con un otro. Mi familia han estado todos neutral. Pero conocerá, como en todos los pueblos, conocerá gente que participó de un bando o de otro. Sí, por eso son los que... Algunos que decían eso, que se habían destacado, los quitaron. ¿Algún caso grave aquí en el pueblo de alguien que mataran que era inocente, muy...? Inocente. Ahí mismo mataron, aquí mismo donde estamos nosotros, mataron un hombre que era un inocente, lo mataron, que le decían piso blando, era el Levo, un morrito viejo, porque el hombre tenía ahí 2 o 3 banacas de tierra, y lo metieron aquí y lo mataron. A la noche que se iban lo mataron ahí, lo dejaron matado ahí en el cuarto. Y otro que tenía la fonda también, tocaron los milicianos, que los milicianos estaban siempre en su casa, tocaron, abrieron la puerta y le pegaron 2 o 3 tiros en el pecho y lo dejaron de la puerta. ¿Los milicianos eran todos de aquí, venían de otros sitios? Venían de Archiona, de aquí y de Antequera, eran antequeranos, choneros y de aquí.
Sí, eran ¿no? de los tres pueblos. ¿Y eran de la CNT, eran anarquistas o eran...? Anarquistas, en la cara que yo vivo había 3 anarquistas, pero esos no eran de aquí. Esos venían de donde vinieron. ¿En su Málaga. familia entraron en su casa y confiscaron algo de víveres, No, en mi cara cuando se huyeron, pegaron 3 o 4 tiros en las ventanas y atravesaron una silla. Del pueblo se fue mucha gente cuando estalló la guerra, me refiero cuando se enteraron de que venía las tropas de Franco y eso, hubo mucha gente que se fue. Fueron muchos, fueron corriendo de aquí a Málaga y de Málaga a Almería, fueron a parar a Almería, fueron una pila. No muchos, no, pero fueron. Supongo que luego volverían algunos y otros a lo mejor nunca volvieron, ¿no? El que fue alcalde no volvió más. El que era alcalde ese, luego ya cuando lo metieron preso en Valencia se quedó, ese ya no ha venido aquí más. Y ya Que era alcalde, que era mosito viejo. ¿Cómo se llamaba aquel Se alcalde? decía Anastasio. Y así el hermano, que era el municipal, esos no han venido aquí más. Los metieron presos, mataron a la derecha, pero los metieron presos en Valencia y allí cumplieron la condena que fuera, yo no sé los años que tú. Y ya se quedaron allí, esos no han venido aquí más. Y luego me dice que una vez que A Francia también se fueron unos cuantos. y de los 40 que luego ajusticiaron los de derecha, o sea, la entrada también fue muy cruenta, muy violenta, ¿no? De la gente. ¿Cómo la recuerda usted? Hombre, yo era chico, yo me acuerdo nada más que decía a fulano, lo han metido preso, lo han matado. Que decían que se habían llevado una noche más, decían que se habían llevado 14, otra noche otros 14. Mataron ahí 27 o 28, yo lo que yo sé. ¿Y a dónde lo apresaban? ¿A dónde lo llevaban? Al cementerio. En el cementerio. ¿Ahí los tenían presos a todos? No, presos aquí, presos los tenía aquí en el ayuntamiento. En el edificio del ayuntamiento. Aquí en un cuarto que tenían ahí, de aquí se lo llevaron para arriba. Y supongo que como en Los el... primeros que mataron, los mataron aquí a la semana de entrada, que los mataron ahí en el puente, que mataron 10 o 11. Esos fueron los primeros que mataron. Y era gente que estaba... Nada, a lo mejor había, yo qué sé, yo como era unos saganos sabía. Y se habían destacado en algunos, pues yo no sé, pero que ellos no de que fueran matados a nadie, no, pero como ya eran, ya Sí. estaba la mezcla ahí. Ya estaba también venganza. La venganza. Claro. La venganza de uno y la venganza de otro, que fue lo malo. ¿Quién eran los que se lo apresaban? ¿La Guardia Civil, la Falange o...? La Fala y la Guardia Civil, o sea, los que dicen que los afusilaban, yo no. Eso es lo que decían aquí. Y fueron los primeros, los justiciaron ahí en el puente, ¿no? Sí, en el Cuentan. puente. Eso decían que entraron aquí el día 7 y creo que los mataron el día 14, decían. Le habían tenido aquí encerrado. Día 11, 6 o 7 días, decían, y se lo habían llevado. Decían que los llamaban archiones y los mataron ahí en el puente. Pues. Y luego después, alrededor de unos 40 más o menos... No, entre todos. Yo digo unos 40 entre los 11 y los 28, 28, 30 o 26 que mataron ahí en el cementerio. Sí, unos 40 en total murieron fusilados, ¿no? Sí, fusilados. Sí. Supongo que la mayoría sí. Y de la otra manera murieron 14, entre mujeres. Ahora, a la derecha aquí mujeres no mataron. Ahora, a la izquierda sí mataron 4 o 5 mujeres. Y matar a una mujer con que... Que mataron a mujeres embarazadas. Una que estaba embarazada, la quemaron y todo. Bueno, mataron 3, mataron a la suegra, a la nuera y a una sobrina de la mujer. Esas 3 mujeres las mataron. Una familia juntas. entera. Mataron a las 3 juntas. Y ya ves tú, y la vieja, la más vieja, era la que hacía tejeringos aquí para el pueblo, ya ves tú. Y por parte de la derecha me dice que no mataron mujeres, pero a lo mejor también hubo represalia del tipo de rapaz. Presas tuvieron 2 o 3 de aquí. Y pelarlas, yo era sacar, pelarlas y las pelaron, a unas cuantas. Pelarlas sí, pero no mataron ninguna. La derecha no mataba aquí mujeres. La izquierda sí mataron 3 o 4 o 5. Y luego hubo mucha represión después, además de eso hubo gente que estuvo mal mirada porque habían pertenecido, habían o delatado o habían matado a alguien, o se sospechaba algo. Como uno era sagar, no se acuerda. No se acuerda. Claro que tendrían siempre que la habían matado por un lado, la habían matado por otro. Eso está visto. Es un ambiente muy malo, Un supongo, en el ambiente pueblo. malo. Muchos años de rencores, de mirar más a otra familia, ¿no? En el caso de su familia, de su hermano, ¿alguno fue al frente? Tuvo que... No, mi hermano no, es que el más mayor era yo. El más mayor era usted y era muy pequeño, ¿no? Yo tenía 10 años. Y de tío y Mi eso... tío no, porque mi tío, el más chico ya era de la quinta del 26 que no la cogieron.
cogieron la quinta al 27. Se quedó en la raya, pero tampoco fue en la guerra. Y mi padre era la quinta al 8. Luego, y se salvó también, ¿no? Mi padre tenía 50 años ya cuando la guerra. Luego llegaron, después de la guerra, llegó un tiempo que fue muy difícil también, ¿no? El tiempo la hambre, como lo decimos, eso ya fue en el año 40, 41. ¿Cómo se veía en el día a día? En descanso, entre que tenían que a lo mejor de un colchón un vestido, unos calzones, porque de un colchón que tenía. Porque no había. Porque no había ni tela ni cuarto. Y gente que se cosas que no se comían antes, ¿no? Claro, lo que pescaba, casi lo que comía, lo que había en el campo, tagardina, guisá, haba, lo que podían quitar. Tenían que ir a quitarlo. Incluso tenían que robar a veces para comer, ¿no? Robar, claro, y robar aceitunas para vender aceitunas y comer, claro. Y no. En su casa faltó la comida, eran muchos hermanos, ¿no faltó? No, nosotros tuvimos suerte, había poca, pero y había el pan era de tortas de maíz. En el año 40 y 41, el pan, la mayoría era de maíz de cebada. No había trigo. Escaseó el cereal. Claro, como no había siembra, como estaba todo. Supongo que después, aunque había mucha necesidad, la Guardia Civil también era muy dura con la gente que robaba. No, eran más duras, claro, eran más duras que hoy. Estaba la cosa más perseguida. Estaba más perseguida. Y luego otros que empiezan a tener mucho protagonismo, mucha presencia en el pueblo, es la iglesia, ¿no? El cura del pueblo. Pero eso ya era el tiempo que perdió. Eso, claro, cuando la guerra, cuando terminó la guerra, no, que el cura de aquí lo mataron. ¿El cura lo mataron? Ay, con 30 años, 32 tenía. ¿Fue de los primeros que cayó a lo mejor antes de la guerra? Aquí se lo llevaron, el cura era del Trabuco. Bueno, nació del Trabuco y cura aquí. Y los padres del cura tenían un cortillo ahí por encima del Trabuco. Y el cura, cuando se formó el remoleo, se fue al cortillo, a la casa de los padres. Y de allí se lo llevaron y lo mataron en Alfarnate, con un guarda que era de aquí. El guarda que había aquí, Emilio. ¿El guarda también lo mataron? El guarda que era de aquí, sí. Pero se lo llevaron con el cura y lo mataron junto con el cura. ¿Y monja había aquí algún convento? No, aquí no había convento. No había, nunca. Después había 2 o 3 monjas, una prima mía, 2 primas mías han sido monjas, pero ha sido después de la guerra. Antes de la guerra no había monjas. ¿Y había los profesores? Había 2 maestros aquí. ¿Algún maestro lo mataron? No. No. Los maestros que había aquí ni los mataron ni estuvieron presos. ¿Cómo recuerda usted el colegio? Porque bien, eran duros los profesores de entonces. El recreo, nos castigaban. ¿Ese es el profesor, el que me está hablando ahora, de antes de la guerra o de después? No, estaba de antes de la guerra, pero se tiró aquí 30 años de maestro. O sea, que luego siguió, ¿no? Siguió aquí, no fue los que había aquí siguieron. Antes de la guerra estaban y después de la guerra siguieron. ¿A dónde estaba el colegio? A donde está ahora la casa, había un colegio arriba de niños y abajo de niñas. ¿Cuántos niños y cuántas niñas podía haber cuando usted empezó el colegio? Habríamos 20 y tantos en cada escuela. 20 y tantos. ¿Y cómo era esa clase? Porque supongo que sería una salita grande, ¿no? Sí, donde tenemos ahora el lugar del pensionista, estaba yo en la escuela, que había 2 escuelas. Y en la otra había otro maestro, en la de abajo, que es donde está la casa. ¿Y cómo eran las clases? Me refiero a que había banqueta de pupitre. Era pupitre. Con sillas, ¿no? Sí, pupitre con sillas. ¿Y qué horarios tenía el colegio? ¿Que era por la mañana hasta mediodía? Sí, los jueves hasta mediodía. ¿Los jueves hasta mediodía? ¿El viernes ya no había colegio o qué? No, el viernes sí había. El sábado es cuando no había ni el domingo. Y los jueves hasta mediodía. ¿Y qué daban en el colegio? El otro día había por la tarde y por la mañana. Había por la tarde también. Había 2 horas por la tarde. ¿Y empezaban después del verano y terminaban antes del verano o cómo era? ¿Como ahora? Sí. En el verano tenían también, el tiempo que había un par de meses de vacaciones también, todo el verano. ¿Qué llevaban al colegio? ¿Qué materiales tenía usted? Una libreta. ¿Y con qué escribían? Con la pizarra. ¿Pizarrín? Allí era un pizarrín y en la pizarra y una libreta llevaba uno. Una pizarra y luego salía, allí había una pizarra grande, te sacaba el maestro. ¿Pero la libreta con qué? ¿Con un lápiz o con tinta? Con un lápiz. Algunos también escribían en un cuaderno con tinta, había tinteros, que llevaba una pluma y escribía, había un tintero, en los pupitres había tinteros. ¿Y qué se daba en el colegio? ¿Qué dio usted en el colegio? ¿Qué aprendió? Yo aprendí las 4 reglas.
Lo básico, ¿no? Sumar, restar, dividir, Luego escribir, ¿no? escribir, el dictado, te dictaba y vamos. ¿Le gustaban los libros? ¿Le gustaba Sí, sí. el colegio? A mí sí me gustaba, pero me arrestaban también, me pegaban palmetas. Sí, ¿cómo eran los castigos de entonces? ¿Cómo eran? No, con una palmeta, te llamaba al maestro por la mano, te pegaba 2 o 3 palmetas. Ve y te sientas de ruilla, a lo mejor aquí detrás, un ratillo de ruilla y los otros sentados. Entonces los niños no rechistaban a los Entonces profesores. que vas a recitar, ni a tu padre le puedes decir tú que te habían pegado, Claro. porque si más te pegaba a tu padre también. Sí. Y si te arrestaban te diría, por algo lo van hecho. Supongo que hablarle de usted al profesor siempre, ¿no? Sí, claro, don Antonio. Después de la guerra, no sé si notó usted el cambio del colegio antes de la guerra y después de la guerra. ¿Hubo cambio de lo que se estudiaba a lo que se estudió después? O, por ejemplo, ¿religión se estudiaba más después de la guerra que antes? Antes de la guerra, yo no me acuerdo. En religión, en la escuela yo nunca me han dado religión. ¿No? No. ¿No lo llevaban a la iglesia? Bueno, a la iglesia, yo fui a la iglesia, pero fue cuando fui a hacer la primera comunión, ya está. Ya está, Pues no ya tuvo no. tampoco más... No, ya no, yo hice la primera comunión en la guerra, antes de la guerra, el 35, el día 20 de junio. Tenía yo 9 años. ¿Cómo era una comunión de entonces? Porque no tendría nada que ver con las de ahora. No, entonces nada, allí iba y te rentaba y el cura allí te daba una hostia y ya está, he hecho la primera comunión. Pero Me dieron no- una estampa, una estampita y ya está. Y- Pero Antonio no, como ahora, eso haré un regorrillo, iré a comer por ahí, eso no. No, ni usted Y hizo vestido, el vestido, normal, ¿no? normal, la vestido. Ahora forman Me parece una boda. no, que padre no, que es peor que la boda. Eh, Decimos que estamos mal. Sí, sí. que paren entonces. Eso eran las comuniones y el colegio. ¿Usted siguió hasta cuántos años en el colegio? Hasta los que tenía 11 por ahí, porque ya cuando araba yo ya con la yunta. Ya se tuvo que ir a ayudarle a sus Sí, padres. ya araba yo con la yunta. Eso supongo que le pasaría a muchos niños, ¿no? Sí. Que se tenían que ir a ayudarle a la familia. Pero antes entrabas con 6 años al colegio. Antes no entrabas con 3 años como ahora entran los niños. Cuanto que no están en el colegio. En la guardería ya empiezan, pero nosotros no. Tenías que tener 6 años. Entonces estaba 4 o 5 años. de sí, colegio. hasta los 10 o 11 años estaba en el Y colegio. entonces ya los niños se iban al campo. Ya se iban. ¿Y qué trabajo hacían en Ya. el campo? Muchos se iban a cortillos, se iban de porqueros, a guardar chivos, a guardar cabras, muchos se iban. Claro, ya de 10 años para arriba, a 11 años, te llevaban ya. ¿Usted qué fue lo primero que hizo de trabajo? ¿En qué Yo trabajo? primero quise guardar guarro. ¿sí? Y Cuando por eso- entraron aquí las guarras, Sí. estaba yo con una guarra y 7 o 8 guarrillos, me pescó en el campo cuando entraron aquí las guarras. ¿Cogieron, le confiscaron algún guarro, algún... No, a mí no. No le quitaron No, ninguno a mí no. ni nada. Allí ya iban corriendo, ya no, Sí. ya no me quitaron a mí nada. ¿Y qué le podían dar por aquello? ¿Por cuidar Luego ya marranos? mi padre lo vendía, más grande, sí, ya cuando él lo vendía. Yo no, Pero usted no le daba nada, le daba luego... Ni que va, yo la comía en mi casa y ya está. Y vestía. Entonces no te daba ni un rap. Ahora cuando la gente tiene muchos cuartos, Claro. decimos que estamos más. ¿Cómo recuerda usted la educación que le dieron sus padres? Porque me ha hablado del colegio, pero en la casa también se aprendían valores, formas No, hombre, de comportarse. Hombre, la casa no es como ahora. En la casa tú le tenías, tú a todo, que era mayor que tú, siempre decías usted, tú no le decías como ahora. Claro. Pero ahora, ni tú le dices, pero hoy cualquier niño le puede llamar la atención. Te salta por la vía tarifa. Antes de usted siempre, a sus padres siempre le habló de usted, ¿no? Sí, a mis padres, a mi madre de tú. A su madre tenía más confianza, ¿no? No, que mi madre quería que le dieran de tú. Ah, que su madre quería que le tuteara. Pero que a mi mujer le pasa igual. Mi mujer a su madre le decía de tú y a su padre de usted. Sí, los padres que era como todavía una Más figura más respetuosa. autoritaria, ¿no? Ajá. ¿Qué recuerda de eso? ¿Qué le decía a su padre de cómo había que ser la vida, de cómo había que comportarse? Nada, comportarte bien con las personas mayores, que no le faltara, hombre. Supongo que ser honrado, Claro, que no, cumplir claro. con el trabajo, Claro, con el horario. que con el trabajo, hombre, si alguno te decía algo, pues era por tu bien. Te decía, eso que estás haciendo está mal. La Hazlo de disciplina esta manera. supongo que también sería ¿Eh? algo básico en aquellos tiempos, la disciplina sería Claro. algo básico porque si no, en una casa con 10 No, niños... la disciplina es más, oye, cuando están sueltos, desde que nacen. Los padres antes también soltaban bueno, sí. la mano un poco, ¿no? Claro, y antes pegaban. Y la madre pegaba más que el padre.
Supongo que recordará. Claro, la madre pegaba más porque como siempre estaban más con la madre que con el padre. Porque el padre sí se iba al campo de día, pero con la madre estaba estos días, de noche y de día. Antiguamente también, hombre, ahora también se da, pero también había padres que se pasaban, ¿no? A lo mejor pegándole a los hijos, ¿no? Claro, hombre, eso pasa ahora, a lo mejor pasará ahora también, digo yo, pero que antes pasaba más. Me ha dicho que bueno, que sus padres en su casa le dieron cierta educación. Luego, por ejemplo, cuando ya fue mocito, cuando ya era adolescente, la salida y la entrada, ya cuando empezó poco la edad de ir conociendo a Sí, ya en la calle y eso. la calle, Pero a las 10 de la noche tenías que estar en tu casa. A las 10 de la noche había que estar. en la casa. A la hora de comer, que si se comía a las 9, era raro que saliera ya después de comer. Claro, Comía y a dormir. ya está bien. No, a la calle no. Y había algún, supongo que habría un sitio de paseo, ¿no? De paseo, la salida del pueblo. La salida del Y pueblo. la calle donde yo vivo. Era la calle principal. Pero eso era con luz del día. Eso era por la tarde. Yo tengo allí uno enfrente y lo que es los fines de semana empiezan el viernes y terminan el domingo por la El mañana, domingo. pegando bombas. ¿Y cómo eran entonces los cortejos de las niñas? Porque entonces cuando a uno le gustaba una niña, ¿cómo lo hacía? Pues paseándose. Y entonces la que te gustaba, pues te acercabas allí a ver si te metía. Echabas 4 piropos y veías que te metía. Pues al otro día que salían otra vez del paseo, o al otro domingo, te arrimabas otra vez. Otra vez. Hasta que ya Hasta que ya te hacías novio y el entonces novio ya era la casa, iba a la casa. había que ir a la casa de ella a pedirle permiso al padre. Para que te diera permiso. ¿Usted cómo lo pasó eso? ¿Cómo lo llevó? Yo hasta que salí de la mili no me dieron permiso. Y yo me hice novia con 18 años y iba a la casa, le digo a Breva una vez, todos los meses por ahí. Sí. No me dejaba, hasta que cuando ya vine del ejército, sí. Cuando ya serví, me dejaba. Porque antes eran muy duros los suegros, ¿no? Sí, Era- y las madres. y estaban siempre, supongo que encima, ¿no? De ella vigilando. Se ponía esto aquí en una silla, la era la novia en una mesilla ahí y la madre estaba ahí por allá. Y cuanto que llevaba allí a lo mejor una hora ya estaba tirando las tenazas para que te fueras. Eso a las 8 de la noche, a las 9 ya tenías que irte. Y veía un ratito y Ya hasta está. otro día. Hasta otro día, no, hasta otro domingo. Era una vez o 2 veces por semana. Una vez en la semana. Que tenía unos ganas de ver a la novia. No, tenías que guardar domingo. ¿Y cuántos años de noviazgo pasó usted? Yo sé. 6 años. Y ya se casó. Sí. ¿Cómo fue su boda? Mi boda fue buena, hombre. Una boda, pero que no fue mala. Una boda. ¿Hizo convite luego? Sí, ¿Invitó? allí en el cine fue la boda. En el cine, sí. ¿Y qué invitó a la gente de...? Entonces era chocolate y mantecado y eso. ¿Qué se casó por la mañana? Pues sí, a las 11 por ahí. Me ha dicho usted que trabajó también en un bar, ¿no? Yo he estado 14 años en un bar. En un bar. ¿Y qué era? ¿El bar más Lo más tenía yo concurrido del arrendado. pueblo? No, era en el cine, allí en Lo Hondo. A la entrada del pueblo estaba. A la entrada del pueblo. Acudían muchas compañías, muchos... Sí, allí ahora sí. Yo tenía el bar y por la puerta tenía que parar por el bar para ir a hacer teatro. Claro. El teatro estaba como si está ahí un salón ahí por la allá. Y ahí ha visto usted actuar gente y han pasado Sí, artistas por ahí, ¿no? a una pila de esos que le he dicho, a Juanito Valderrama, a la Dolores Abría, todos iban a cantar allí. Iban muchos, Marillador, que le decían, otro que llamaban de Córdoba, Manolo Córdoba también. ¿Y le ha conocido usted en el trato En el de...? teatro que, claro, llegaban allí, como el bar estaba en el teatro, tomaban café, tomaban... Y entonces trabajó como camarero. No, pues lo llevaba yo, pues, sí, yo era el camarero, pero Lo llevaba. por mi cuenta, yo lo tenía arrendado. Lo tenía arrendado el negocio. El negocio. ¿Y cómo era aquello en los años, eso estamos hablando de los años 50, Pero 60? entonces era malo. Supongo que lidiar con la clientela también es lo más Sí. complicado en esos casos, ¿no? Y no iban mucho, iban al bar mucho a jugar domino, entonces se jugaba mucho al domino. ¿Qué se ofrecía en un bar antiguamente? Iban Porque hoy día hay de todo, ¿no? En un bar. Arrieros a jugar a los cuartos, arrieros que venían aquí, de la costa venían arrieros con naranja, con uva y con eso, y luego se metían a jugar a los cuartos. A los cuartos como... Sí, a los cuartos, al a dinero. Ilay, ¿qué le decían? El Ilay. Y se jugaba Jugaba mucho, le jugaba lo que habían vendido. lo que habían vendido.
unos con otros, y con otros del pueblo. ¿Y qué había en el bar que había para tomar, para Para tomarse? tomar había vino, había cerveza, había aguardiente, había más café, manzanilla. ¿Se podía comer también? También mi mujer también le daba unos muchachos que venían por paz, también le hacía a mi mujer de comer. Hombre, Y no otros sé. que trabajaron en la carretera, que venían a trabajar a la carretera, que eran también de la parte de Ronda, también le hacía de comer. Me ha dicho que estuvo en la mili también. ¿Dónde le tocó la mili? En Granada, sí, cerquita, pero entonces cerquita ya era como si estuviera lejos, porque hoy hay coches a todas horas, pero entonces no había. Claro. Entonces, cuando le daban el permiso, tenía que coger el tren a Bar en Salinas, y de Salinas, como no había combinación, la carreterita adelante andando hasta aquí. ¿Cuántos 16 kilómetros. 16 kilómetros que hay. Andando. ¿Y cuántas veces vino de permiso cuando estuvo en Granada? Cuando yo sí, eso tuve suerte, vine, lo menos 7 o 8 veces vine. Estuve 2 años juntos. 2 años de mili. Ingresé el día 21 del año 47, el día 21 de septiembre, y el 21 del 49 me licenciaron. Entonces la mili no tiene nada que ver con el ejército de hoy. Aquello sería muy duro y muy austero, ¿no? Aquello Los era- cuarteles serían otra cosa, ¿no? En el parque artillería no estábamos más porque habíamos pocos. Una agrupación mixta de esa que pertenecía al regimiento, pero estaba aparte. Tenía un cuartel aparte y habríamos unos 100 por ahí. Y dormí eso Dormí, y... sí, no, sus cámaras literas. Litera, ¿no? De estas que uno por encima y otro lugar. ¿Y cómo eran los mandos? El teniente coronel que teníamos era de Archidona, don Juan Astorga Astorga. ¿Y eran muy duros? No, el hombre no se metía con En nada. su caso no lo pasó muy mal en la mili, ¿no? yo no. No le echaron No, ninguna... No, yo no estuve ni un ningún castigo, día ¿no? arrestado. Ni un día arrestado. Ni un día, yo no. En la mili lo que sí le pasaba a la mayoría de la gente de un pueblo que de repente conocían una ciudad, ¿no? Y conocían muchas Yo cosas. no conocía Granada, Claro. y me llevaron de aquí a Ronda. Y de Ronda, de Ronda me salían a las 5 de la mañana, y a qué hora se cree usted que lleguemos a Granada. De las 5 de la mañana, ¿a qué hora se cree que lleguemos a Granada? De las 5 de la mañana lleguemos a la 1 de la noche a Granada, al cuartel. Que habían ido a Con Barcelona. un mercancíadero que aquello se paraba, murieron la comida a mediodía en Archidona, unas habichuelas que me pusieron ahí. Y luego de Archidona hasta la 1 de la noche no lleguemos a Granada. Nada más parando en todas las ¿Y estaciones. aprendió algo de utilidad en la mili? Yo que iba a aprender nada. Lo que aprende todo el mundo. Lo que Mire, aprendía, ¿no? No, allí, claro, me pusieron con el artificiero para arreglar las bombas. Me hicieron artificiero de eso, ayudante del artificiero. Y luego después usted vuelve al pueblo y ya es cuando tiene el bar, ¿no? Está un tiempo con Sí, el ya bar. después de Y luego- casarme, pero ya el bar lo cogí yo después de casarme a los 4 años. Yo ya Porque usted trabajó en el campo también. Yo también, yo desde que nací, Claro, trabajando en el campo. todo en el campo. Todo en el Y campo. después del bar volvió al campo. Trabajé en el campo. En el campo. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo he tenido 3 niñas. 3 niñas. Y ahora tengo 9 nietos y 5 bisnietos. Supongo que a todas le daría ya estudios y eso, ¿no? Mis hijas, 2 son maestras. Una está en Málaga, otra está en Antequera. Y otra está en Antequera, en la Cámara Agraria también, que lleva ya 40 años. Ah, pues mira, al Y final la las ha tres- colocado todas bien. Y ahora tengo un yerno mío que estaba aquí de director de maestro, que se ha jubilado este año. El otro, que se jubilará el año que viene, que es maestro también, que está cara con otra hija mía, pero ella está en Málaga de maestra. Y el otro que es maestro, está aquí, Antonio.